a todos. Soy de la Universidad Técnica de Babahoyo, de la Facultad de Administración, Finanzas e Informáticas. Mi nombre es Rosa Bustamante. Estoy en octavo semestre de Ingeniería en Sistemas y hoy voy a hablarles acerca de Prolog. Prolog, proveniente del francés Pro Programmation and Logic, es un lenguaje para programar artefactos electrónicos mediante el paradigma lógico, con técnicas de producción final interpretada. Es bastante conocida en el área de la ingeniería informática para la investigación de la inteligencia artificial. Historia. Se trata de un lenguaje de programación ideado a principios de los años 70 en la Universidad de Aix-Marseille, Marsella, Francia, por los profesores Alan Colmerauer y Philippe Roussel. Nació de un proyecto que no tenía como objetivo la implementación de un lenguaje de programación, sino el procesamiento de lenguajes naturales. Alan Colmerauer y Robert Passero trabajaban en la parte del procesado de lenguaje natural, Jean Trudel y Philippe Roussel en la parte de deducción e inferencia del sistema. Interesado por el método de resolución, S.L. Trudel persuadió a Robert Kowalski para que se uniera al proyecto, dando lugar a una versión preliminar del lenguaje Prolog a finales de 1971 y apareciendo la versión definitiva en 1972. Esta primera versión de Prolog fue programada en AGOL-W. Inicialmente se trataba de un lenguaje totalmente interpretado, hasta que en 1983 David H.D. Warren desarrolló un compilador capaz de traducir Prolog en un conjunto de instrucciones de una máquina abstracta, denominada Warren Abstract Machine, o abreviadamente WAM. Desde entonces Prolog es un lenguaje semi-interpretado. Si bien en un principio se trataba de un lenguaje de uso reducido, la aparición de intérpretes del mismo para microordenadores de 8 bits, como MicroProlog, y para ordenadores domésticos de 16 bits, como TurboProlog de Borland, entre otros muchos, a lo largo de la década de 1980 contribuyó notablemente a su popularización. Otro importante factor en su difusión fue la adopción del mismo para el desarrollo del proyecto de la quinta generación de computadoras, a principios de la década de los 80, en cuyo contexto se desarrolla la implementación paralelizada del lenguaje llamada KL1, y del que deriva parte del desarrollo moderno de Prolog. Las primeras versiones del lenguaje diferían en sus diferentes implementaciones en muchos aspectos de su sintaxis, empleándose mayormente como forma normalizada del dialecto propuesto por la Universidad de Edimburgo, hasta que, en 1995, se estableció un estándar ISO IEC 13211-1, llamado ISO Prolog. Prolog se enmarca en el paradigma de los lenguajes lógicos y declarativos, lo que lo diferencia enormemente de otros lenguajes más populares tales como Fortran, Pascal, C o Java. Definiciones. Durante los primeros años de la década del 70, cuando existía la crisis del software, donde la creación de nuevos programas para satisfacer las necesidades de aquel entonces involucraba costos mayores, los cuales no podían ser satisfechos ya que eran superiores a los del hardware que los ejecutaba. Lo anterior lleva a la investigación de numerosas alternativas, entre las cuales los nuevos lenguajes que se crearían tendrían que ser distintos a los lenguajes corrientes, basados en instrucciones algorítmicas y procedimientos. Es entonces cuando surge la siguiente pregunta: si el hombre procesa más información por inferencia lógica que por cálculo, entonces, ¿podrá la máquina hacer lo mismo? En una respuesta a las crisis que ocurrían en aquel entonces y producto del avance de la lógica moderna de tipo funcional, nace Prolog, programación en lógica. Prolog es un lenguaje de programación creado para representar y utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio. Más exactamente, el dominio es el conjunto de objetos y el conocimiento se representa por un conjunto de relaciones que describen las propiedades de los objetos y sus interrelaciones. Un conjunto de reglas que describen estas propiedades y estas relaciones es un programa Prolog. Prolog es un lenguaje de programación que es usado para resolver problemas que envuelven objetos y las relaciones entre ellos. Su definición basada en la lógica formal permite ejecutar estatutos que no son otra cosa
que oraciones de un lenguaje lógico elemental particular de cláusulas. Prolog, por su naturaleza, muestra la habilidad para resolver gramáticas, en particular gramáticas libres de contexto. Variables. Representan objetos que el mismo Prolog determina. Una variable puede estar instanciada o no instanciada. Está instanciada cuando existe un objeto representado por una variable. De este modo, cuando preguntamos, ¿un coche tiene X?, Prolog busca en los hechos cosas que tiene un coche y respondería, X es igual a ruedas, instanciando la variable X con el objeto ruedas. Las variables se utilizan para escribir hechos y reglas generales. Los nombres de las variables deben comenzar con una letra mayúscula o con el carácter guión bajo. Ejemplos. A continuación mostramos algunos ejemplos de variables en Prolog. Como podemos ver, una variable puede ser una frase como lo es mi primer nombre de variable, pero debe estar separada con el guión bajo, ya que en Prolog no se permiten espacios, e inicializarla con una letra mayúscula, que en este caso vendría a ser la M. Otro ejemplo de variable podría ser la palabra persona, inicializada con la letra P mayúscula. Y por último tenemos una variable inicializada con el guión bajo. Para Prolog, dos nombres idénticos para una variable solo se refieren al mismo objeto, si están en la misma cláusula. Por ejemplo, X es feliz si X tiene salud. Reglas. Las reglas se utilizan en Prolog para significar que un hecho depende de uno o más hechos. Es la representación de las implicaciones lógicas del tipo P implica a Q. Algunas características son: una regla consiste en una cabeza y un cuerpo unidos por el signo medio. La cabeza está formada por un único hecho. El cuerpo puede ser uno o más hechos separados por una coma que actúa como el y que se utiliza en la lógica. Las reglas finalizan con un punto. Ejemplo. A continuación mostraré un ejemplo desarrollado en Prolog. Para abrir el programa de Prolog, debemos dar clic en Inicio, SW y Prolog, y a continuación aparecerá una lista de iconos dentro de la cual se encuentra el icono de Prolog. Al dar clic, aparece la siguiente ventana, que es la ventana de ejecución de Prolog. Y aquí tenemos que dar clic en File, que se encuentra en la parte superior. Escogemos la opción Nuevo y a continuación se desplaza a la siguiente ventana, que es donde vamos a guardar nuestro pequeño archivo de Prolog. Al programa que voy a crear le voy a poner de nombre fallas, porque me va a detectar los posibles errores que pueden estar ocasionando fallas en mi computador. Una vez que hemos puesto el nombre, aparece esta pantalla, que es donde vamos a escribir las líneas de código. Aquí tenemos tres hechos. Como vemos, el hecho está compuesto por la relación, que en este caso es pitido, y el objeto, que en este caso viene a ser el tipo de falla que ocasiona el pitido. Y en cada hecho debe ir al final un punto. Como pueden ver, hemos encerrado los objetos entre comillas simples, ya que Prolog no reconoce los espacios y en el objeto tenemos una cadena de caracteres. A continuación tenemos nuestra regla, donde intentamos preguntar ¿por qué mi PC tiene pitido? Y en una variable X se almacena la respuesta. Esto sería la cabeza de la regla. El signo medio significa sí, y después escribimos el cuerpo de la regla. Esto vendría a ser, mi PC tiene pitido, sí, el pitido X, donde X vendría a ser el objeto del error que ocasiona el pitido, y write significa que mostramos todas las X, o sea, todos los objetos que ocasionan los pitidos, donde NL vendría a ser el salto de línea después de cada objeto, y el false significa que me va a mostrar la palabra false cuando ya no haya ningún otro objeto X que mostrar. Una vez terminada nuestra regla, damos clic en File y escogemos la opción Save Buffer para guardar nuestras líneas de código. Luego damos clic en Compilar, que también se encuentra en la parte superior, y escogemos la opción Compilar Buffer, apareciendo en la siguiente línea en la pantalla de ejecución. Y es aquí, en la pantalla de ejecución, donde vamos a preguntar qué errores pueden ocasionar que mi PC tenga pitidos. Escribimos la frase que está entre comillas en la cabeza de la regla. Mi PC tiene pitidos, entre paréntesis X, poniéndole al final un punto. Y al presionar la tecla Enter,
El programa me muestra todos los objetos que son los errores que pueden ocasionar que mi PC tenga pitidos, hasta que aparece la palabra false, que significa que ya no tengo más objetos que mostrar. Aquí tenemos el programa que nos muestra las fallas que ocasionan los pitidos en nuestro PC. Y siguiendo este ejemplo nos podemos guiar para buscar otros posibles errores que ocasionan daños en nuestro PC. Quien les habla, Rosita Bustamante, les agradece mucho por haber escuchado este video tutorial.